Mira, si ustedes no se olvidan, se acuerdan que en el 2020, cuando empieza la pandemia de COVID-19, veníamos con una epidemia de dengue importantísima, ¿no? Donde se dio esa situación epidemiológica que se llama sindemia, donde teníamos dos patologías que estaban prevalentes y realmente para el personal de salud se hizo muy complicado poder discernir COVID-19 versus dengue, y realmente nos puso en jaque, ¿no?, todo el sistema sanitario. Y posteriormente tuvimos, ¿no?, 2 años de bonanza epidemiológica con respecto a dengue, y por supuesto, lamentablemente la situación actual es totalmente distinta. Porque no nos olvidemos que Brasil ya venía notificando el aumento de casos de dengue, Paraguay con un brote importante y transformado ya en una epidemia de fiebre chikungunya. Sumado esto, por supuesto, a que la presencia del mosquito Aedes aegypti es clave. Si no existe el mosquito no va a haber enfermedad. Esto es fundamental porque el mosquito Aedes aegypti es el transmisor de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Entonces, creo que ahí se basa, ¿no? Ahí está el talón de Aquiles de la enfermedad, sumado a que entre un 60-70% de los pacientes infectados con dengue pueden no presentar síntomas o presentar síntomas muy, muy leves, los cuales, y este escenario es el que transforma, realmente son el motor de las epidemias muchas veces y de los brotes, ¿no? Entonces, Es un ¿ha dato. cambiado en algo? Porque antes No, referenciábamos sí o sí, digamos, la sintomatología como para que la gente tome nota y asista, no se automedique y asista inmediatamente a los puestos de salud. no, lo que pasa en realidad, el comportamiento del virus siempre Ajá. fue exactamente el mismo. Mm. Acá nosotros tenemos esta aseveración reside, y esto no es de ahora, siempre fue así, Ujú. que la respuesta inmune ante la presencia de un virus como COVID-19 o como dengue. Ustedes sabrán que hubo muchos casos de COVID-19 donde los pacientes no presentaban ningún tipo de sintomatología. Fue un hallazgo los anticuerpos en pacientes que no habían presentado ni siquiera una tos, Ujú. y sin embargo los pacientes padecieron COVID-19, nunca se enteraron y eran transmisores de la enfermedad. Esto Ujú. tiene que ver fundamentalmente con la respuesta inmune del organismo a la presencia de un germen o de una nocta, o en este caso de un virus. Esa respuesta inmune puede ser patológica o puede ser protectora. En el caso de ser protectora, ese sistema inmune reacciona de una forma, digamos, ordenada ante la presencia de un virus, y el paciente puede no tener sintomatología o muy leve. Entonces el organismo, digamos, que trata o contiene al virus de una manera natural y tranquila. Un 30% restante de pacientes van a tener reacciones un poco más exageradas a la presencia del virus, con cascadas inflamatorias y todo eso que conlleva los síntomas que tiene que ver con dengue. El dolor de cabeza, la fiebre, el malestar en general, que puede darse también en distintos niveles de intensidad. Ujú. Y de ese 30%, un 5% de pacientes van a tener cuadros complicados y potencialmente graves y mortales, como ha pasado en otros países o donde hemos tenido unas situaciones mucho más complicadas con el dengue hemorrágico o el dengue grave. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese grupo de pacientes de ese 60% que puede ser oligosintomático, muchas veces se transforma en el motor de las epidemias. Por eso es importantísimo cortar la cadena de transmisión, que en este caso es el mosquito. Ujú. Claro. ¿Entiendes? ¿Y cómo hacemos ese corte, doctor? Ese es un tema clave. Hay áreas de nuestra provincia. Sabemos que el mosquito Aedes aegypti siempre estuvo, está y estará, Ujú. pero justamente acá hay algo clave que no solamente tiene que ver con las acciones que tenga un determinado gobierno o un determinado ministerio, ya sea acá, sea en Salta, sea donde fuere que sea, sino que tiene que haber un trabajo mancomunado de toda la población. ¿Por qué? Porque la fumigación se puede dar en forma externa, se puede dar en las calles, se puede dar en distintos lugares, se puede dar en sus lagas donde hay baldíos, pero el domicilio de cada ser humano, de cada persona, de cada familia, puede formar parte perfectamente tanto de la contención de la epidemia o del brote como de la potenciación. ¿Por Ujú. qué? Porque hay algunos datos que por ahí la gente no conoce. El mosquito que nos pica en nuestro domicilio, independientemente de que tuviera o no estar infectado con el virus dengue, nació a 100 metros a la redonda. ¿Qué significa esto? Que el mosquito de aegypti tiene un rango de acción muy corto, Ujú. 100 a 200 metros como mucho. O sea, es muy difícil que a nosotros acá en el centro, acá en La Belgrano, en Necochea, nos pique un mosquito Aedes aegypti que viene de Alto Comedero. Ujú. O vino transportado, o directamente ese mosquito nació en alguna casa donde no se han tomado los recaudos pertinentes en cuanto a los cuidados de cubiertas de auto, Ajá. frascos, baldes que contienen justamente agua quieta, que son los reservorios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo puedo tener mi casa
perfectamente bien limpia, con el pasto corto y habiendo tomado todos los recados, y mi vecino no. Lado. Claro. Exactamente. Entonces, Tengo, con lo que acaba de decir, de estas referencias que nos acaba de dar, tengo algunas dudas. En estos porcentajes que usted hablaba de la población que no presenta síntomas, no quiere decir que no contagie, va contagiando, pero los bloqueos, digamos, son más difíciles de hacer porque hay gente que se acercará a un centro de salud y hay gente que no. Entonces no sabemos qué cantidad de personas continúan así contagiando, ¿verdad? Eso por un lado, esa es una complejidad. Ahora, por el otro, sí hemos notado que en este caso, a diferencia de otras, tenemos más niñitos internados, hay más personas internadas. ¿Todos son por comorbilidad o es que los síntomas, y para, digamos, tenerlos controlados a los pacientes, pues que no se deshidraten en el caso de los chicos y además si presentaron diarrea y todo eso, tenerlos allí monitoreados es más seguro o realmente estos síntomas son un poco más complejos? Severos. Bueno, hay una explicación científica para esto. En primer lugar, esos pacientes que son oligosintomáticos, o sea, con síntomas muy leves o asintomáticos, que tienen la capacidad de transmitir el virus. No nos olvidamos de algo fundamental, y que con dengue no nos tenemos que olvidar el número 7. 7 días de incubación en el mosquito, 7 días de incubación en el ser humano y 7 días de enfermedad. Muy difícilmente un cuadro de dengue supere los 7 a 10 días de fiebre, ya no sería dengue. Esa es una regla, pero totalmente sólida. Con respecto a los distintos, a las distintas manifestaciones de clínica que está teniendo en nuestra provincia, no nos olvidemos de algo, que nosotros en este país están circulando dos serotipos. Circulando serotipo 1 en lo que es Córdoba y Buenos Aires, y en el NOA estaría circulando el serotipo 2. Nosotros tenemos una población sensibilizada con serotipo 1 de acuerdo al serotipo que estuvo circulando en el anterior brote. Sí. Por lo tanto, esa interacción de un nuevo serotipo con un sistema inmune ya sensibilizado con otro serotipo de dengue puede llegar a provocar presentaciones atípicas en esa interacción del sistema inmunitario con el virus. Entonces, estamos hablando de que la introducción de un serotipo nuevo en una sociedad, en una población que está sensibilizada con un serotipo anterior, puede dar algunas manifestaciones que no sean del todo normal, como ser síntomas gastrointestinales, que no recuerdo en el brote anterior haberlos tenido. Entonces, son esos tips clínicos que por ahí uno no tiene la explicación, y yo trato de ser lo más docente posible para que la gente que nos escucha ahora pueda entender lo que puede estar llegando a pasar. Entonces, todo se resume en una sola cosa, que es el combate del mosquito. Claro. Entonces, los organismos nacionales y provinciales tienen su responsabilidad en lo que tiene que ver la fumigación, en el descacharrado, en todo eso. Pero es clave, chicos, lo que nosotros hagamos en nuestra casa. Ahora, es fundamental. Bien, doctor, una vez que ya la persona tiene síntomas, ¿podemos recordar cuáles son esos síntomas y qué debe hacer? ¿Va al puesto de salud, va a encontrarse con el médico, va al consultorio, toma algo, va a la farmacia? No hay ningún problema con respecto al que pueden ir a un consultorio sin ningún inconveniente. Ajá. Acá esto es así. Las enfermedades virales agudas tienen todas las mismas características. Sí. Fiebre muy elevada, que empieza el golpe. El paciente está perfectamente a la mañana en el café, tomando una gaseosa, leyendo el diario. A las 12 de la tarde aparece el primer episodio febril de 38, 39 grados, muy difícil de bajar. A eso se suma muchas veces dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores en la cintura, que el paciente comienza a hacer algunos movimientos que pueden limitar ese dolor, o por lo menos tratar de que no sean tan intensos. Los dolores musculares también, y se suman un poco a los síntomas ya descritos anteriormente, la presencia eventual de gastrointestinales, ya sea náuseas, vómitos o diarreas. Eso sería un síntoma relativamente nuevo en la descripción del brote actual. Claro. Entonces, ante esos síntomas es fundamental, más aún sabiendo que es una zona en la que pudo haber habido otros casos de dengue, es fundamental no automedicarse, porque nosotros los médicos tenemos y el personal de salud el entrenamiento ahora para poder determinar qué tipo de situación clínica tiene ese paciente. Lo que sí podemos recomendar, como no existe un tratamiento específico de un antiviral para dengue,
y la vacuna está lejos todavía de ser aprobada acá en Argentina, o por lo menos sí se está intentando en otros países, acá es clave la hidratación. Es fundamental que todo paciente con síntomas compatibles con dengue, la hidratación profusa es clave para que ese cuadro que puede ser sintomático en distintas intensidades, no tengamos la posibilidad o el riesgo de padecer un dengue ya mucho más grave. Entonces, hoy por hoy yo les podría decir que el tratamiento en este momento en una situación puntual, compatible con dengue, la hidratación profusa, sobre todo en los primeros 3 días de síntomas, son clave para evitar una eventual complicación o un cuadro grave. Eso es fundamental porque dentro de lo que es la fisiopatología de dengue, la hidratación ayuda muchísimo porque justamente el organismo y los vasos sanguíneos comienzan a perder líquido a causa de esa interacción con el virus del sistema inmune, entonces lo tenemos que reponer. Entonces ahí reside, me parece, como tratamiento fundamental y no automedicarse, por supuesto. Bueno, ¿por qué Caimancito está con tantas semanas y sigue liderando la localidad con más contagios? O sea, no vemos, se hacen los bloqueos, se supone que está todo el mundo trabajando allí de personal de salud y municipal, pero no logra bajar el nivel de contagios. ¿Por qué, doctor? ¿Qué interpretación se debe hacer? Bueno, lo primero que te dije es algo fundamental y lo digo en todas las notas. El porcentaje de asintomáticos que tiene dengue es muy alto. Y el porcentaje de pacientes que no tienen o tienen muy pocos síntomas también es alto, a diferencia de chikungunya, que chikungunya es totalmente al revés. El 80% de los pacientes con fiebre de chikungunya tienen síntomas y el 20% no, o pueden tener síntomas muy leves. Lo que sí tenemos que, la gente que nos escucha tiene que diferenciar es que dengue se caracteriza porque es un cuadro febril muy elevado en ausencia de un cuadro respiratorio. O sea, hablamos de un síndrome febril sin focos. Los focos que nosotros determinamos en lo que es la evaluación de un paciente con fiebre es el foco urinario, el foco abdominal y el foco respiratorio. Nosotros como infectólogos o médicos determinamos que esos son los 3 focos más frecuentes de fiebre de un paciente. En ausencia de esos 3 focos nosotros evaluamos un síndrome febril elevado sin otra causa, entonces ahí ya podemos pensar en una situación como la que estamos viendo primordialmente en dengue. Entonces, yo les dije recién al principio de la nota que ese porcentaje de 40, 50, 60% de pacientes con escasos síntomas o sin síntomas son el motor de los brotes y epidemias. Claro. Porque concurre a la consulta el paciente que tiene síntomas, pero tenemos un gran porcentaje atrás que no lo tiene y sin embargo infectan. Claro, eso complica el panorama, sumamente. Exactamente, y si tenemos un índice de infestación larvaria o un índice de infestación importante en determinados lugares o provincias o lugares o ciudades, el índice de infestación de mosquito Aegypti también forma parte de ese motor. Claro. Y ahí intervienen no solamente los organismos sanitarios, tanto provinciales como nacionales, sino también interviene, si hay algo, una patología en la que la población tiene un protagonismo fundamental, es dengue también.